Y cada vez cobra más firmeza la hipótesis de que la COVID-19 es la posible causa de la hepatitis aguda infantil. De todas las hipótesis en las que se trabaja, la Organización Mundial de la Salud vincula 3 de ellas con el coronavirus. Vamos a profundizar en este tema con Matilde Cañelles, inmunóloga del CSIC. Señora Cañelles, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, se habla de esa vinculación de la COVID-19 con los casos de hepatitis infantil de origen desconocido. ¿Estamos quizás más cerca de conocer el origen de esa enfermedad? Pues sí, la verdad es que se lleva ya un tiempo analizando, se han intentado buscar soluciones sencillas de cómo se produce esta enfermedad tan fulminante y ha sido complicado. Entonces, al final, la solución que se vislumbra es más bien una combinación de varios factores, uno de los cuales sería el haber pasado la enfermedad COVID-19. Ha dicho usted la palabra fulminante. ¿Tan fulminante es esta enfermedad? Sí, realmente lo que asusta es que desde que aparecen los primeros síntomas hasta que realmente el hígado se daña y en un 10% de los casos requiere un trasplante de hígado, pasa poco tiempo. Bueno, estamos hablando de que esas investigaciones, estas últimas investigaciones hablan de que habiendo padecido la enfermedad de la COVID-19 queda una proteína del virus en el tracto intestinal del menor que puede derivar en esa hepatitis, ¿no? Exactamente, sí. La conclusión a la que se está llegando es que al haber pasado la COVID, pues estas proteínas se quedan en el tracto intestinal y de alguna manera salen al torrente sanguíneo. Entonces, al padecer un adenovirus, a la mayoría de los niños se están dando positivos en adenovirus, haría que el cuerpo respondiera de manera desmesurada a esta proteína que está circulando. Y eso es lo que produciría el daño en el hígado. Habla usted de eso, de la implicación del adenovirus. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Cómo se comporta? El adenovirus básicamente lo que hace es aumentar mucho la respuesta natural del cuerpo ante esta proteína que está circulando. Y el adenovirus ha convivido siempre con nosotros, ¿no, señora Cañelles? Sí, exactamente. De hecho, al principio, cuando se empezó a ver que muchos de los niños eran positivos para adenovirus, había muchas voces que decían que, bueno, que habría que ver cuántos niños normales que no tengan hepatitis darían positivo para adenovirus, porque el adenovirus, sobre todo a nivel de niños, en los colegios, en las guarderías, es un virus que se transmite mucho, que suele producir unos síntomas muy leves y muchos niños son positivos sin ni siquiera darse cuenta. El caso es que esta noticia no deja de preocupar a la familia, sobre todo a aquellas familias que tienen menores que han pasado la enfermedad, la COVID-19. ¿Hay motivo para la preocupación? Bueno, pensamos que el problema que está habiendo ahora es que como está habiendo tanta transmisión del virus, estamos ante un fenómeno que es muy raro, que se da en muy pocos niños, pero al haber una transmisión tan enorme del virus, pues estaríamos viendo estos casos que surgen, pero en el momento que baje la transmisión del virus deberían descender si es que son producidos por haber pasado la enfermedad. ¿Y qué síntomas nos serviría para reconocer esta hepatitis que se sale de lo normal, de esas que ya conocemos? Bueno, los síntomas son los normales de una hepatitis. El niño se empieza a sentir mal, sobre todo el color amarillento en la piel. Esto sí podría ser un indicio. Y entonces sí es muy importante avisar al médico o al pediatra y que le hagan pruebas, porque en el momento que se descarta que la hepatitis sea producida por uno de los 5 virus de la hepatitis, ya se puede pensar que es esta otra etiología. Bueno, ahora que se empieza a vincular con mucho más sentido el haber pasado la COVID-19 con esta hepatitis infantil aguda, quizás hay que descartar ya esos mensajes que escuchábamos al principio de que quizás eran efectos secundarios de la vacuna infantil. Por supuesto, no tiene nada que ver con la vacuna porque la gran mayoría de estos niños no están vacunados, o sea que para nada se puede asociar con ningún efecto de la vacuna. Bueno, de hecho, una carta de The Lancet pide ahondar precisamente en esta hipótesis porque esto pues, garantizaría pues, tener un tratamiento mucho más preciso para atacar esta enfermedad, que no sé si pasaría precisamente por la vacuna, señora Cañelles.
Bueno, el tratamiento, en caso de que se produzca la enfermedad, no pasaría por la vacuna, pero sí sería distinto a la hipótesis que se manejaba anteriormente de que esta enfermedad la producía un adenovirus. Si la produce directamente el adenovirus, entonces el tratamiento consistiría en administrar antivirales. Pero si es lo que se postula en esta carta a The Lancet y es producido por la concatenación de haber pasado la COVID-19 y además pasar el adenovirus, entonces el tratamiento sería más bien del tipo antiinflamatorio, que se está utilizando, por ejemplo, en Israel, lo han utilizado bastante exitosamente, y también se conoció otro caso de una niña que se le administraron estos antiinflamatorios inmediatamente y se evitó en ese caso el trasplante de hígado. ¿Y todos estos casos de hepatitis infantil son susceptibles de trasplante de hígado? Un 10% de ellos. Ese es el problema, que una vez que se empiezan a dar los síntomas, el hígado degenera muy rápidamente y hasta ahora en el 10% de los casos sí se ha necesitado trasplante de hígado. Entonces, por eso es tan importante saber cómo se produce la enfermedad para poder aplicar el tratamiento adecuado lo más rápido posible. Bueno, llevamos ya más de 2 años conviviendo con esta COVID-19, señora Cañellas. Ahora estamos viendo que previsiblemente esta vinculación de la COVID-19 con la hepatitis infantil, después de haber pasado la enfermedad, podría ser quizás una de las causas para buscar ese origen. Esto da cuenta de que posiblemente en un futuro puedan surgir otras patologías como consecuencia de haber pasado la COVID-19, ¿no? Patologías desconocidas. Sí, esto es verdad. Desde que comenzó la pandemia se han ido acumulando datos y realmente este es un virus que deja muchas más secuelas más allá de lo que es el aparato respiratorio. Deja secuelas en muchos órganos, se ha visto en adultos y se ha visto también en niños en los que en raras ocasiones se produce un proceso inflamatorio que afecta a varios órganos y realmente puede ser muy peligroso para el niño. Algunos de estos niños acaban siendo hospitalizados. Entonces, debemos ser conscientes de que, primero, que no es un virus cualquiera, no es un catarro, no es un simple catarro, y segundo, de que poco a poco iremos viendo las secuelas que va dejando, con lo cual hay que intentar evitar contagiarse. También estamos viendo que la vacuna no es para siempre, señora Cañellas, es decir, que va perdiendo su efecto. Vamos a tener que convivir con la vacuna el resto de nuestras vidas, se va a ir perfeccionando. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se lo plantean ustedes, los científicos? Bueno, vemos dos posibles escenarios. Un escenario en el cual, al haber vacunado ya las personas de menos de 65 años y que en estas personas vacunadas el virus no produzca enfermedad grave, ni produzca muerte, ni produzca secuelas, y en mayores de 65 sí se va viendo que va perdiendo eficacia la vacuna con el tiempo. Entonces, el escenario más probable es que sea a los mayores de 65 a los que haya que vacunar una vez al año, pues de la misma manera que hacemos con la gripe, pero que el virus siga circulando. Este es uno de los escenarios. El segundo escenario es que se consiga producir vacunas que eviten la transmisión y realmente consigamos acabar con el virus y ya no haga falta vacunar a nadie mientras no surjan brotes. Pues Matilde Cañellas, inmunóloga del CSIC, como siempre. Gracias por acompañarnos aquí en Buenos Días Canarias. De nada, gracias a vosotros. Hasta luego.